Esta es la casa de Kim Kardashian, elegante, minimalista, pura, limpia. All right, let me take you on a tour from the rest of the house. We're in my family kitchen, and everything in my house is really minimal. So now we're in the sitting room to my bedroom. Pero, ¿cómo he llegado a elegir algo tan de buen gusto? ¿Y por qué vemos este estilo minimalista hasta en la sopa? ¿De dónde vendrá esta estética de quitar el exceso y hacer de nuestros hogares algo cada vez más puro? Like more minimal? Yeah, more minimal, more chill. Pero cuidado, la casa de Kim Kardashian no tiene nada de f***ista. Lo que la casa de Kim Kardashian es clarísimamente minimalista. I would say like a minimal monastery. Y el minimalismo siempre se ha caracterizado como una filosofía de vida. Desde los griegos, los zen, los monjes, todos ellos tenían una idea de purificar el espíritu negándose a los placeres materiales. You know, we don't have a jacuzzi. De hecho, el famoso filósofo Diógenes vivió como un vagabundo en las calles de Atenas, convirtiendo la pobreza extrema en una virtud. Sus únicas pertenencias, un manto, un zurrón, un báculo y un cuenco. Bueno, hasta que un día vio a un niño recogiendo agua con las manos y decidió deshacerse del cuenco. Esto sí que es minimalismo. Pero, ¿cómo llegó esto a la casa de Kim Kardashian? Y digo casa porque Kim es todo menos minimalista. I have thousands and thousands of clothes. I think I have like 30,000 pieces. I'm a hoarder in my closet. La idea minimalista en cuanto a diseño arquitectónico o diseño de interiores tuvo su boom en el siglo pasado en Europa. Se alejó un poco de sus raíces filosóficas y religiosas para centrarse solamente en la parte estética, a la que llamaron el diseño moderno. Y es este el que vemos en todas partes. La casa de Kim Kardashian es minimalista porque tiene un diseño moderno. Este diseño se basa en el estilo de líneas simples, prácticamente sin colores. Cada cosa tiene que tener una función para que esté en esta casa. Por ejemplo, esta sería la casa perfecta de Diógenes. Bueno, si no hubiese decidido ser tan minimalista como para incluso no tener casa. Really? Pero bueno, el punto es que aquí las decoraciones sobran. Pero las casas de antes del siglo XIX y durante eran súper decoradas y rocambolescas, llenas de opulencia y ornamento, pavoneando toda esa riqueza en tu cara. Así que, ¿cómo cambió todo esto? La idea de opulencia comenzó a verse mal después de la Revolución Francesa, con todas esas ideas de igualdad y todo eso. Así que los artistas y los diseñadores necesitan establecer nuevos valores en contra de lo material. Esto también significaba la creación de un nuevo hombre, el hombre moderno. Entrando en el siglo XX, uno de los pioneros en todo esto fue Adolf Loos, un ser lleno de luz que se sigue estudiando hasta el día de hoy en la carrera de arquitectura, ya que este señor empezó con toda esta maravillosa idea de la desornamentación, ya que el ornamento no es nada práctico, es solo para que se vea bonito. Es como pintarle flores al cuenco de Diógenes. ¿Para qué? No le sirve de nada a nadie. Si el minimalismo es vivir con poco, como Diógenes, que incluso botó su cuenco, la desornamentación es la idea de que una de las cosas que definitivamente no necesitamos son las flores del cuenco. Loos dejó escrito un famoso ensayo de 1913 que se llama Ornamento y Crimen. ¿Crimen? Bueno, este señor tenía la idea de que hemos evolucionado y progresado culturalmente y es por eso que ya no necesitamos el ornamento. Por eso la casa de Kim Kardashian es la crème de la crème. Literally the most amazing place. Todos deberíamos ir hacia ese objetivo. Casas como estas son de un gusto superior. La idea es evolucionar hacia lo más sencillo y puro. ¿Para qué Kim Kardashian quiere tener en sus ventanas un diseño armenio que simbolice sabiduría? Eso ya no le sirve de nada a nadie. Básicamente, los creía que existían culturas superiores y pone el ejemplo de los popúes, a los que consideraba que no habían evolucionado a este nivel. Para los son como niños salvajes, o con un término muy utilizado en esa época, primitivos. Estas personas usaban tanto el ornamento que hasta lo usaban en sus cuerpos, lo que ahora llamamos tatuajes. A diferencia del civilizado hombre blanco, europeo y racional,
que había evolucionado a tal nivel que no necesita el ornamento de ninguna forma. Esto es evidente en el pensamiento de Kim Kardashian, que también una vez le comentó a su hermana Khloe que los tatuajes eran como ponerle una calcomanía a un Bentley. Pero ahora se van a quedar flipando porque este señor y su ensayo fueron parte fundamental de la creación de la escuela de diseño más importante del mundo, la Bauhaus, la famosísima escuela alemana que no solamente era de diseño, sino también de arte y de arquitectura, y que ha llenado el mundo con sus diseños como este, o incluso el famoso pintor Kandinsky. Esta escuela sentó las bases del diseño gráfico e industrial y además asimiló esta idea de ponerle una prioridad a la función sobre la forma. Y esto es importante porque definió la arquitectura moderna, lo que luego llevaría a la creación de la casa de Kim Kardashian. La Bauhaus se inspiró en las ideas de Adolf Loos, para enseñar sobre todo al principio, por ejemplo, que cada raza tiene un estilo particular de crear arquitectura, lo que llamaban un elemento biológico eterno. Con profesores como por ejemplo Johannes Itten, el creador de la Casa del Hombre Blanco, la que simbolizaba el más alto grado de civilización, y lo que después llegaría a ser llamado diseño moderno, no como esas casas indígenas hechas con palitos y llenas de tejidos multicolor. Pero no piensen nada raro, porque en esta escuela existían muchos tipos de artistas, judíos, comunistas, mujeres. Los nazis realmente odiaban tanto a la Bauhaus que intentaron que sus edificios fueran muy diferentes. Pero es que esta misma idea del diseño moderno pasó por toda Europa también. No era algo solo de los alemanes. Por ejemplo, aquí tenemos en Italia la Casa del Faccio de Giuseppe Terragni, construidos también con un diseño moderno, con simetría y simplicidad, con muchos cristales y sin muchos obstáculos. ¿Ya va? ¿Dónde he escuchado esa frase antes? Terragni da cuerpo a la frase de Mussolini, según la cual el fascismo es una casa de cristal, donde no debe existir ninguna barrera, ningún obstáculo entre la jerarquía política y el pueblo. Casa del Faccio. ¿Faccio? Casa del Faccio. Y ahora sí que seguro ves cierta similitud al estilo de la casa de Kim Kardashian. Pushed it to minimize it and make it as strong as possible and as simple as possible. Todo muy grandioso y pulcro, también brindando esta idea de fortaleza, unión y seguridad, ya que bueno, era el periodo entre las dos guerras mundiales. Y yo creo que Kim Kardashian también aprovechó esta estrategia propagandística en su casa para mostrar su matrimonio como algo estable. Aunque bueno, ya sabemos qué pasó después de la Primera Guerra Mundial. With Kim Ye. Y aquí la cosa se pone aún mejor, porque llega el momento de hablar del padre de la arquitectura moderna, el extremadamente influyente Le Corbusier. Con edificios como estos, oh no, ya va, esto tampoco. Ajá. Estos sí que son las casas y edificios de Le Corbusier. Como pueden ver, el blanco lo era todo para él, incluso era más que un símbolo de modernidad. Era pureza, limpieza y orden. Él también odiaba cualquier tipo de decoración como nuestro amigo Loos. Y como podemos ver en una de sus casas más famosas, la Villa Savoy, que es considerada por cierto el paradigma de la arquitectura internacional y la nueva forma de construir casas del siglo XX, esta es muy estricta, muy funcional e incluso tiene un lavabo en la entrada, una idea muy interesante de limpieza. Y todo esto se ve extremadamente hogareño y cálido, así que solo falta el letrerito de Vive, Rey y Ama y ya me mudo. Le Corbusier amaba tanto el blanco que quería demoler ciudades como Manhattan o París y hacer todos los edificios blancos y organizados. Él encontró en la arquitectura un vehículo de ideas, como bueno lo estaban haciendo muchas personas poderosas en esa época. Así que Le Corbusier se dejó seducir un poco por lo que estaba ocurriendo en los años 30, para realizar además un planeamiento de las ciudades que clasificara a la población y rechazara a los que no fueran útiles para una sociedad industrial. Él quería crear a través de esto a un hombre nuevo, a un hombre moderno, estandarizado, limpio y
más racional que antes. La arquitectura es una puesta en orden, cada uno bien alineado, en orden y jerarquía, ocupando su lugar. También escribió mucho al respecto en una revista que él mismo editó, aportando ideas innovadoras como que el uso del color era más apropiado para razas simples, campesinos y salvajes. También escribió para otras revistas influyentes, aunque eso sí, no te las recomiendo especialmente si eres judío. Le Corbusier fue tan inspirador que incluso su obra arquitectónica ha sido galardonada como Patrimonio de la Humanidad. La idea del minimalismo en Occidente fue evolucionando gracias a estos arquitectos europeos del siglo XX hacia el famoso diseño moderno que ahora brindan de elegancia y buen gusto a la casa de Kim Kardashian. It's so crazy just to think about it. Y vimos que solo eran hombres en favor del progreso y del renacer cultural. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, este movimiento de diseño moderno también empezó a ser importante no solamente para la arquitectura, sino también para el arte en general. La casa de Kim Kardashian no es solo civilizada y moderna, también parece una galería de arte. I've filled it up with some amazing art and all my favorite things. I can't wait to show you. La casa de Kim, como la de muchos otros famosos, parecen galerías de arte. So I was like, what if I had a formal living room, but instead of it being a living room, it's called an art gallery. So al fin y al cabo, bueno, son personas con mucho dinero que compran obras de arte con el único objetivo de querer exponerlas en sus casas. Blanquear capital. Pero las galerías de arte siempre han sido blancas. ¿Cómo llegamos a pensar que esto era lo mejor para la exposición de las obras de arte? Seguro que es porque es más blanco, más limpio, más amplio, más luminoso y además pega con todo. Pero rebobinemos hasta los primeros museos públicos que empezaron en el siglo XVIII. Estos se llenaban con cuadros por todas partes. Siempre estaban a petar de gente. Y a mediados del siglo XIX se les ocurrió al fin la brillante idea de poner los cuadros un poco más separaditos para evitar pisar a los demás o romperse el cuello mientras veías un cuadro. Y por primera vez se tenía que pensar también en el color de las paredes, ya que ahora estaba medio vacío todo. Así que llegaron a la conclusión de que el mejor color era el verde. Pero bueno, con el diseño moderno todo esto cambió. Junto con la idea de que el blanco era la modernidad y también con esta idea de ser más selectivos a la hora de elegir las obras, el blanco se estandarizó como el color de las galerías, sobre todo en Alemania durante los años 30. ¿Años 30? Pero por favor, no vayan a pensar que esta idea tradicional del blanco como color de la pureza le sirvió de propaganda a nadie. Esta idea del cubo blanco fue tan buena que llegó a los Estados Unidos de la mano del MoMA, el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, y luego de aquí pasó a las galerías comerciales para llegar más tarde a los apartamentos y casas de la gente que compraba las obras, como Kim Kardashian, que hasta las decoraciones de Navidad parecen una obra de arte más. ¿Pero quién llevó este diseño del cubo blanco de Alemania a Estados Unidos? Pues el mismo que llevó en general todo el diseño moderno a Estados Unidos, un señor llamado Philip Johnson, director y fundador del área de arquitectura del MoMA. Este caballero viajó a Europa, donde se enamoró de toda esta movida del diseño moderno. Le emocionó lo que estaba haciendo la Bauhaus y se enamoró también de unos hombres con uniforme, en especial uno con un bigotito muy arregladito. Pero bueno, Johnson decidió que la estética del poder y la exaltación que había experimentado en Alemania y en toda Europa también debía impulsarla en América, y lo bautizó entonces como el estilo internacional. How long was his involvement in this? It was quite long, roughly a decade, where he's deeply invested in these fascist political ideas. Y con esto hemos llegado a lo más importante. Ahora vamos a ver cómo el diseño moderno europeo llegó a ser la estética dominante alrededor del mundo. Intentar pintar las paredes de tu casa de color blanco. Y siempre buscar que los espacios se vean totalmente limpios, sobrios y sin exceso. Y todo lo que tenemos es porque aporta, es porque se usa o se necesita. El hogar tenga diseños más bien sencillos, con colores naturales, neutros.
Johnson, el señor del MoMA, una vez que volvió de Alemania, quiso hacer una exposición en la que exaltara el diseño moderno, llamándolo ahora el diseño internacional. Y aquí alabó a todos estos arquitectos como Le Corbusier, los fundadores y directores de la Bauhaus, como por ejemplo a Ludwig Mies van der Rohe, el de la frase menos es más, que seguro te suena un montón. Bueno, él todo esto lo quiso poner en contexto con la guerra, ya que ambos eran fuerzas capaces de barrer el pasado y construir un nuevo mundo. The international style was a very severe, definite movement, such as we haven't seen since the Gothic. Para él, la arquitectura moderna brindaba un poder estético purificante. Era algo que él quería para todo el mundo, y lo cual logró. La idea es menos es más. Lo dejé ahí porque ya no me cumplía una función. Puede ser que empieces quizás por sacar ciertas cosas que tengan colores muy chillones. Cada elemento y cada objeto que vamos a incorporar le tenemos que encontrar un sentido. A pesar de haber reducido monumentalmente la cantidad de artículos que tengo en casa, creo que me he detenido ante muchas cosas y que me hace falta una última depuración. Johnson encontró un ideal que ya no iba de reconstruir ciudades, sino de unificarlas para hacerlas encajar en el molde de lo que consideraba una estética superior. Y es por eso que ahora la casa de Kim Kardashian nos transmite mucho poder por su grandiosidad y su blancura. Los espacios interiores ininterrumpidos, líneas simples, formas geométricas y además cero uso del color. Pero lo que más me llama la atención es su pureza. Si no supiéramos que es de Kim, seguro no podríamos saber cómo son las personas que viven dentro de esta casa, cuáles son sus raíces, su pasado o su identidad cultural. Vamos a traer un sofá blanco, las paredes también pintadas de blanco, las cortinas también. Vamos a quitar eso, quita eso y eso. Pero lo que no te gustaría todo así como más blanco. Es pura. Y gracias a Johnson ahora también es internacional. Johnson no solamente era el director del MoMA, sino también logró ser un gran arquitecto. There was a prize given in architecture that was the most distinguished prize ever given. That's right. And do you know who the very first recipient of that prize I was? remember I was. Evidentemente muy influenciado por sus favoritos. Aquí podemos ver algunas de sus obras y no me van a decir que no se parecen a las de Le Corbusier. O miren esta casa de cristal. Corbusier once said people will be better people if they live behind glass. Esto lo llevó al siguiente nivel, llevando el diseño moderno a los grandes edificios en los centros de las ciudades más importantes, como estos. All the buildings that later on became the buildings that we see all around us are all international style, and so the name stuck, and we thought we'd save the world. It was almost a moral movement. Definitivamente el estilo internacional sigue teniendo un éxito tremendo en la forma en la que vemos el mundo. Todos estos arquitectos, con la ayuda de Johnson, lograron llevar sus ideas sobre diseño y arquitectura ya no solamente a muchas casas, sino a nuestro imaginario colectivo sobre lo que una casa elegante tiene que ser. Saben que para mí menos es más. Así siento que mi decoración se ve mucho más limpia, mucho más tranquila, pero sobre todo más elegante. Así que si pensabas que la casa de Kim Kardashian era elegante pero no sabías por qué, ahora sabes de dónde vienen esas ideas de buen gusto que han colonizado la forma de ver nuestros hogares. Ya que la casa de Kim, como la de muchos otros, es la casa del hombre regenerado y estandarizado. Es luminosa, tranquila, medio vacía y súper divertida. 4 kids hasn't messed up my cream house. Y según Berwood, el arquitecto que ayudó a diseñar la mansión de Kim, es destilada. No hablamos de decoración, sino de una especie de filosofía sobre cómo vivimos ahora y cómo viviremos en el futuro. Cambiamos la casa purificándola y seguimos presionando para hacerla más y más pura, explica el diseñador. Pero, ¿más pura de qué? ¿Qué es lo que ahora vemos de mal gusto? Colores, diversidad, nuestro pasado cultural.